es Revelando la Verdad, análisis del caso Odebrecht y sus consecuencias en el Perú. Un tema importante que ha originado terribles consecuencias para nuestro país y también para la credibilidad de las instituciones públicas. También permítanme extender un saludo especial a nuestras distinguidas autoridades y expertos que nos acompañan. Agradecerle de manera muy especial a Víctor Andrés García Belaúnde, parlamentario de muchos años, que siempre está dispuesto a venir, comentar y hacer un análisis sobre este tema coyuntural. Le agradezco su presencia a Víctor Andrés García Belaúnde. Asimismo, también agradezco al ex procurador anticorrupción, al doctor Cristian Salas Beteta, por su disposición de acompañarnos en esta mesa y en este diálogo de reflexiones y análisis que vamos a realizar hoy día. Igualmente, reitero mi agradecimiento al doctor Wilmer Medina Bárcena, porque siempre cuando le invitamos para este tipo de temas especializados, y que él tiene mucha información y ha sido parte activa en este proceso de conocer el acuerdo de Odebrecht, siempre también ha mostrado su disposición. Por eso mi agradecimiento y el reconocimiento del trabajo que viene realizando. A ustedes, señores que están acá, que nos acompañan hoy día vía presencial, y también a todas las personas que a través de las diferentes plataformas del Congreso de la República se conectan en este momento para participar de este tema tan relevante. Agradecerles por estar acá, por acompañarnos, por informarse. Más allá de estar acá, siempre es importante no quedarnos con una opinión de repente de un titular o de un video editado que a veces nos direccionan a una opinión sesgada. Aquí tenemos 3 autoridades que tienen conocimiento, que tienen información de primera mano y que con ellos nosotros vamos a develar y ustedes van a poder conocer algunos aspectos medulares de este convenio que ha creado retrasos en la inversión pública y cómo a través de las instituciones o de estas situaciones coyunturales que se dan en diferentes gobiernos han podido penetrar y han podido afectar a nuestro país. Desde el Ejecutivo manejaban y controlaban y tenían topos en la Fiscalía de la Nación, topos en el Poder Judicial, topos en los fiscales menores y en la Procuraduría. Tan es así de que se dio un decreto de urgencia 003 que quitó todas las facultades que había para entregárselas a 2 fiscales y a procuradores para que ellos puedan al final negociar. Ese decreto de urgencia 003 levantó embargos, prohibió allanamientos, devolvió plata, chacya, devolvió dinero, todo eso con el ánimo de llevar la justicia encaminada hacia la absolución o beneficio de Odebrecht a pesar de todo lo que había hecho. Y eso se hizo en su momento. Y ese decreto de urgencia 003, lamentablemente, que fue la piedra bautismal de la corrupción de Odebrecht hasta el día de hoy, se consolidó, por decirlo de alguna manera, con una ley del Congreso. Una ley del Congreso que se dio meses después. Y esa ley del Congreso, lamentablemente, fue aprobada por el Congreso por 79 votos. Por suerte, Acción Popular votó en contra. Pero sí votaron a favor todos los demás, excepto algunos de izquierda y Acción Popular. Pero todos, APP, los nacionalistas, los fujimoristas, el APRA también, aquí está, todos votaron a favor. Esa ley sigue vigente, nadie la quiere derogar. Y el lobby que se hizo en ese momento, yo lo recuerdo, fue tremendo. Se mandaron acá a unos pequeños comerciantes como acreedores de Odebrecht, que se les debía plata, y se presentaron acá. Y yo los desmentí en su momento en un debate porque dije, oiga, señores, estos señores que están afuera pidiendo que se apruebe la ley para poder cobrar de Odebrecht, se les debe 30, 40 mil soles, tienen capital social de 1000 soles. No, pues, no es por ellos, es por
las AFPs y los bancos que tenían invertido dinero en las obras de Odebrecht. Hay que recordar que las AFPs debieron plata a Odebrecht porque Odebrecht tenía una fórmula muy especial de hacer las cosas. En Olmos, por ejemplo, en Olmos invirtió 35 millones de dólares sacados de su bolsillo. Todo el resto lo financió con plata de la CAF. ¿Quién estaba en la CAF? Un ministro de Economía de Toledo. ¿Quién era? Kuczynski. Entonces, la CAF, el gobierno peruano, avalaba un préstamo a Odebrecht y Odebrecht hacía las obras. Y el resto lo levantaba pidiendo dinero. Y las AFP son las primeras que metían dinero ahí. O Cofide. Cuando se hace el Reactiva Perú, que lo hace Vizcarra, Odebrecht le debía 900 millones de soles a Cofide. Cofide está a punto de ser cerrado. Pero se crea Reactiva y en el Reactiva se crea una comisión de 0.5% a favor de Cofide que no hacía mucho, porque todo se hacía a través de los bancos, para que ese dinero de los 40.000 millones de soles que se repartían entre Reactiva, Perú, ese dinero, esa comisión iba a servir para que Cofide no quiebre. O sea, aún así hemos ayudado a Cofide, al Estado, desde el gobierno, con plata de los peruanos para salvar la cara de Odebrecht. Y voy a decir lo siguiente. El 26 de septiembre, 3 días antes del cierre del Congreso, el señor Pérez dijo lo siguiente, ante las críticas que hacía yo y los diversos sectores del gobierno o de la oposición. Dijo, el fiscal Pérez insinuó que el congresista Víctor Andrés García Belaúnde podría estar vinculado a Odebrecht. Al congresista García Belaúnde, el doctor Rafael Vela quiso ya interponer algún tipo de medida porque, lamentablemente, escudándose en su inmunidad parlamentaria, tiene la osadía de estar indicando situaciones indebidas o calumnias respecto a Rafael Vela y a mí, sostuvo Pérez. Bueno, yo le contesté lo siguiente, ¿no? José Domingo Pérez pretende amenazarme insinuando que tendría vínculos con la protegida de Odebrecht. No me asustan los búfalos, los velasquistas, los montesinistas, los mafias chalacas, sicarios de Orellana y menos aún lo harán los chalecos de Odebrecht, los fiscales. Entonces, la lucha ha sido muy fuerte y yo aprecio a los jueces honestos que hay en el Perú, los fiscales honestos que hay en el Perú, y aprecio mucho a las personas como Wilber Medina y Salas, el doctor Salas, que se han empeñado en descubrir la verdad, totalmente la verdad, y poder expresarle al pueblo peruano la indignación que hemos sentido todos con una empresa tan corrupta que le ha hecho daño a la dignidad y a la prestancia y a la historia del Perú. Y esto es, Odebrecht es lamentablemente una piedra más en el zapato, una piedra más que llevamos los peruanos que hemos sufrido el arrebato de nuestra dignidad por parte de una empresa mafiosa y corrupta. El año 1866, después del combate del 2 de mayo, la Juara Española se retiró y con grandes pérdidas de sus naves, y el jefe de la escuadra española, el almirante Casto Méndez Núñez, dijo lo siguiente, ante la pérdida que había tenido, dijo lo siguiente: yo prefiero honras sin barcos que barcos sin honra. Muchas gracias. Que un fiscal en ese entonces todopoderoso diga, oiga, ese congresista creo que por ahí está jugando para el otro lado, señores, en ese contexto era peligrosísimo. Porque esos funcionarios del Ministerio Público se habían convertido en tiempo récord, gracias al escándalo de las prisiones preventivas y allanamientos y viajes y conferencias de prensa, se habían convertido en la voz incuestionable. Y todo aquel que decía, eso que hacen está mal, eso que hacen es un abuso, eso que hacen es en perjuicio del Perú, era un corrupto. Era un aprista, era un fujimorista. Y la avalancha mediática, porque había prensa también, fuertísimo.
marchas, actos de protesta en la casa de todo aquel que se oponía. Operadores del sistema tienen que trabajar para evitar la impunidad. No dar inmunidad, es decir, no debe haber espacios para que un sujeto que ha cometido delitos se libre fácilmente del brazo de la justicia. Si es que va a haber una exención de responsabilidad penal, tendrá que ser por un acto de colaboración tan importante, tan trascendente, que permita administrar justicia y llegar a la verdad. Esa es la esencia de la colaboración eficaz. Por eso es eficaz. El colaborador no es aquel que me cuenta lo que yo ya sé como fiscal. El colaborador no es el que me dice, dame beneficios y de a poco te voy dando la información que tengo. No. Tiene que ser información eficaz. El colaborador no es el que me viene con cuentos. Yo sé, yo vi, correcto. ¿Puede acreditar eso? ¿Se puede demostrar eso? ¿Puedo conseguir documentos que acrediten lo que dice? No, es solo mi dicho. No eres colaborador, pues. Eres un chismoso. No eres colaborador. Segunda pauta: no otorgar beneficios indebidamente a los sospechosos. No generar mecanismo de blindaje a aquel que el fiscal sospecha ha cometido un delito. Y saben, en nuestro caso, cuando SUNAT intentó cobrar las multas que Odebrecht tenía, desde el Ministerio Público, ese grupo, ese equipo especial, hizo todo para evitar ese cobro. Archivó casos en materia tributaria ajena a sus funciones para beneficiar a esta empresa, a este conglomerado empresarial. Algo importante es que desde la investigación penal el trabajo tiene que ser objetivo. Yo como fiscal no puedo tener un sesgo. Yo no puedo decir, no, como mi ideología es de este color, voy a perseguir a los del otro color. No puedo tener animadversión. Y eso se llama ser objetivo. Principio de objetividad en la función de investigación, que es propia del fiscal. No politizar el caso. En nuestro tema, las investigaciones se politizaron tremendamente. Y alguien podrá decir, no, pero todos al final están procesados. No. Todos inevitablemente pudieron estar investigados, pero a no todos se les trató por igual. A no todos se les rompió la puerta de la casa. A no todos se les allanaron los domicilios, los locales de partidos políticos. No todos fueron a prisión. El tratamiento no fue igual. No mediatizar la justicia. Qué difícil, ¿no? Claro, hay casos como este donde es inevitable que los datos generen atención, son graves, llaman la atención de la sociedad, de la clase política, sí. Pero ojo, eso tiene que ser producto de la actividad profesional de los periodistas, no del filtrado indebido de la autoridad policial o fiscal. En nuestro tema hemos tenido a directivos de Odebrecht en Brasil declarando, y en tiempo real ese aspirante a colaborador, sus versiones salían en twitters de periódicos, de medios de comunicación en el Perú. Si en esa reunión solo estaba el fiscal, el procurador, el abogado y el imputado, ¿quién filtraba la información? En tiempo real. Y sesgada, obviamente, ¿no? Eso se hizo. Y entonces se mediatizó tanto el trabajo de investigación que uno de estos representantes aún del Ministerio Público fue elegido personaje del año. Ustedes saben a quién me refiero. Eso es mediatización de la labor de investigación y que no se debe hacer porque afecta y perjudica el esclarecimiento de la verdad. Y otro aspecto crucial, no es solo enfrentar el caso, investigarlo, sino garantizar el futuro pago de la reparación civil. Evitar que los sujetos huyan. Señores, en nuestro tema, por ley se permitió, se habilitó
que estos fiscales y procuradores ad hoc levantaran medidas, embargos, y que desde el mismo Ejecutivo se removiera a las procuradoras que habían pedido embargos. Se les dio todas las facilidades. ¿A cambio de qué? En aquel entonces el San Benito era: démosles todo porque ellos nos van a brindar la información que nos permitirá descubrir a los verdaderos corruptos y estructurar el país nuevamente. ¿Se logró eso? ¿En qué quedó el famoso servidor? ¿En qué quedó ese servidor que tenía todos los codinomes, que tenía todos los detalles de la salida de dinero? ¿En qué quedó? Nada. Nada. Avancemos, por favor. Porque esto, en el contexto en el que todos los aplaudían, pasaba invisible. 2019 estoy hablando, miren, esto yo lo decía en el 2019, invisible. Pero hoy el contexto es diferente. Y hoy, por estas circunstancias, muchos van a tener que responder. Siguiente. Gracias. Mire, porque desde que surgió ese caso, todas las voces, todas dijeron que se investigue, todos, pero que se investigue bien, y eso no se hizo. El caso Cócteles, el famoso caso contra Keiko Fujimori, en ese proceso yo he participado posteriormente. Ese caso, señores, se ha anulado. El juicio oral se ha anulado por deficiencias insalvables de la acusación. Que no te precisen los hechos, que no te precisen qué pruebas van contra cada procesado, que te digan las 3.000 pruebas van contra los 40 procesados. Eso obedece a algo, el apuro de presentar esa acusación en contexto electoral. Se politizó el caso. Quiero cerrar no con la reflexión de que la corrupción nos afecta a todos de manera transversal, que todos la sabemos. La corrupción es un problema, es un fenómeno social que el Código Penal nunca va a modificar. No, porque la corrupción tiene que ser atacada de bases estructurales y cambios estructurales en un Estado, en un país, no con las modificaciones del Código Penal. Así no se lucha contra el crimen. Lo que quiero decir al final de estos minutos que tan amablemente me conceden es darnos esperanza de que el tiempo pone las cosas en su lugar, de que estos hechos, de que estos beneficios indebidos, de que este asalto al Estado no va a quedar impune, de que van a haber responsabilidades que se van a tener que asumir en corto o mediano plazo, que hay intereses políticos fuertísimos detrás, sin duda, pero nosotros como ciudadanos, y los felicito por estar invirtiendo horas, tiempo aquí hoy, después de su trabajo, cansados, estudio, y enterándose, analizando y sacando sus propias conclusiones de lo que estamos nosotros dando fe de lo que ha ocurrido. Los felicito, porque en ustedes, señores, en ustedes también radica ese cambio, en cuestionar, en entender y en dar razón a esos cuestionamientos. No son cuestionamientos políticos, no es que sea fujimorista, aprista, no. Son cuestionamientos técnicos, legales, lógicos y razonables. Y esto sirve para sentar posición, a favor o en contra. Apreciados colegas, señores invitados, ciudadanos, muchísimas gracias.